Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarle a los que están participando en este foro. La crisis de este nuevo virus, COVID-19, no solamente representa una pérdida de vidas directamente por la enfermedad, sino también una pérdida de empleo y, en general, el bienestar para la población debido a la inminente crisis económica donde prevalece la necesidad de proteger al trabajador, pero también a la fuente de trabajo. La pandemia del coronavirus COVID-19 en el estado de Quintana Roo ha causado trágicos efectos en materia económica, en virtud de que el ingreso depende al 100% del turismo, porque el declive es ya de índole financiero, con una ocupación hotelera por debajo del 8%, con cancelaciones de más de 7,900 vuelos, lo que equivale a casi 3 millones de asientos de avión menos, lo que ha puesto en jaque al sector del hospedaje, restaurantes, parques temáticos, excursiones, bares, discotecas y demás, cuya operación está suspendida temporal e indefinitivamente, lo mismo que el acceso a playas. De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, de marzo al 2 de abril, han cerrado más de 100 centros de hospedaje, lo que equivale a dejar fuera de operación a 30,000 cuartos. El 95% de los restaurantes cerró de acuerdo a los datos que ha dado a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. El COVID-19 ha desplomado a más del 30% de las micro y medianas empresas, por lo que se teme que pasando esta crisis de salud, posiblemente ya no abrirán. El sector náutico, su operación ha caído prácticamente a cero, luego del cierre de puertos y embarcaciones recreativas, deportivas y demás. Ante este panorama y a la falta de un marco jurídico adecuado, el sector privado ha solicitado por todos los medios al gobierno federal, sin ser escuchado, el aplazamiento de una decena de cobros de derechos e impuestos, sin penalizaciones ni recargos, al menos durante 3 trimestres, porque el impacto de la industria turística, en adición a la incertidumbre que cada comunicado oficial provoca por la falta de claridad, han dejado a nuestro país, a todos los integrantes del sector laboral en crisis, obligando a patrones, trabajadores, sindicatos y cámaras industriales a ser creativos, actuar de manera individual ante las decisiones del gobierno que, más de dar certeza, vuelvo a repetir, han generado total incertidumbre e incluso estado de indefensión. Resulta que el día 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia, evitando de esta manera declarar la contingencia sanitaria, que tiene otros efectos legales. Luego entonces, el 31 de marzo, el gobierno federal publica en el Diario Oficial de la Federación, a manera de complemento, un acuerdo mediante el cual se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, no actualizando el supuesto jurídico previsto en la fracción séptima del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, suspensión por contingencia sanitaria, sino lo establecido en la fracción primera, que señala que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor o el caso fortuito, no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. En ese sentido, se deberá someter a la jurisdicción de las juntas de conciliación y arbitraje la suspensión de actividades
en términos de lo establecido en el artículo 429, fracción primera, siguiendo el procedimiento dispuesto por el artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo, para que éstas aprueben o desaprueben dicho procedimiento. De igual manera, se enlistaron las actividades que son consideradas como actividades esenciales y que no participan dentro del proceso de suspensión. Bueno, después de todo lo expuesto, ¿en dónde estamos? Jurídicamente, la declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor se encuadra en el supuesto de suspensión temporal de las relaciones de trabajo, establecida por la fracción primera del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. Debemos recordar que de acuerdo al artículo 42 bis, el efecto directo de la suspensión temporal es el de interrumpir por un periodo de tiempo la obligación del trabajador de prestar el servicio y del patrón de pagar el salario. Pero se requerirá la aprobación del procedimiento que ante esa circunstancia el patrón tendrá obligación de iniciar a fin de que sea la autoridad laboral la que determine el monto de la indemnización, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder el importe de un mes de salario, tal como lo establece el artículo 430 del ordenamiento legal citado. Es claro que el gobierno federal, al declarar una emergencia y no una contingencia, intentó proteger a los trabajadores, evitando que los patrones pudieran pagar únicamente el equivalente a un mes de salario mínimo, como se prevé por causa de contingencia sanitaria, ordenándoles suspender durante el mes de abril las relaciones de trabajo y orillándolos a pagar los salarios íntegros a sus trabajadores. Ante la incertidumbre de la dirección gubernamental, sin duda, la creatividad de los patrones y los trabajadores es lo que impera. Por ello, los acuerdos que ambas partes lleguen a tomar durante el periodo de suspensión será la manera de procurar y conservar las relaciones de trabajo. Previamente, el sector patronal ya venía optando por diversas alternativas para conservar su plantilla productiva, siempre con la idea de procurar que los trabajadores cuenten con ingresos, aún en una proporción inferior a los que venían devengando antes de la crisis, optando alternativas como pago de prestaciones de vacaciones y prima vacacional, adelanto del pago de participación de utilidades y aguinaldo, el trabajo a domicilio, la redistribución o reducción de jornadas, ausentismo en cualquier modalidad mediante el pago de una compensación o ausentismo voluntario sin goce de salario. No olvidemos que previo al último decreto ya habían tomado algunas medidas que ahora sí sobre esta protección, considerados como son los sectores vulnerables, los cuales aún siguen vigentes. Por ende, esas personas deben continuar en sus hogares recibiendo el pago de su salario. Existen muchas interrogativas y voy a hacer, a lo mejor un poquito me voy a ocupar un tiempo, pero sí me gustaría especificar esto. ¿Qué pasa si no puedo pagar salarios? Ante la máxima que señala, nadie puede estar obligado a lo imposible, será obligación del patrón que una vez reanudadas las actividades de los tribunales laborales, es dar inicio al procedimiento especial colectivo a efecto de justificar la imposibilidad de pago a fin de que la autoridad le considere al momento de que fije la indemnización. Si la emergencia se prolonga por más tiempo, ¿puedo terminar la relación con mis trabajadores? Sí, pero de común acuerdo, mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes y prestaciones devengadas en ese momento.
o siempre y cuando se siga el procedimiento especial colectivo y se consiga la aprobación de la autoridad y se cubra la indemnización de la misma, que fije, y recuerden que todo esto debe ser documentado. Durante la crisis puedo pagar una parte de salarios. El entendimiento entre las partes resultará vital para superar la crisis. Por ello, cualquier acuerdo que atente contra la integridad y derechos de los trabajadores puede ser válido siempre y cuando se encuentre suscrito por ambas partes. Si soy una empresa que ejecuto actividades consideradas como esencial, ¿puedo obligar a mis trabajadores a laborar? No. El hecho de que la empresa tenga posibilidad de operar no le permite obligar a los trabajadores, ya que a fin de cuentas la protección sanitaria es sobre las personas, no sobre las empresas. ¿Qué debo hacer si se presenta un sindicato a mis instalaciones? Solo el sindicato titular del contrato colectivo del trabajo es quien tiene la capacidad jurídica de solicitar información con respecto a los trabajadores. En caso contrario, se trata de una persona ajena a la empresa, por lo que se propone que los empleadores y trabajadores puedan negociar convenios de acuerdo con las capacidades económicas de cada una de las empresas para mantener el trabajo y la estabilidad del mismo. Los patrones y trabajadores hoy en día debemos de hacer un frente común porque juntos saldremos adelante.